Despite facing a Red Army with almost 3 million men on its western border, Hitler is confident of victory. ¡Hey! ¡Hola! Y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de los peores desastres militares. En esta lista veremos los peores desaciertos, errores de cálculo y descuidos en la historia de la guerra. ¿Cometimos algún error de cálculo al no incluir un desastre militar? Cuéntalo acá en los comentarios. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Número 20. La batalla de Little Big Horn. Guerra de Black Hills de 1876. It's one of the most crushing defeats in American history. Custer's last stand. Dirigido por el teniente coronel George Custer, el 7º Regimiento de Caballería se dispuso a derrocar una pequeña aldea de nativos americanos en Little Big Horn. Anticipando una oposición de no más de 800 hombres, Custer dividió sus tropas en 3 batallones, cada uno atacando desde una dirección diferente para evitar que los aldeanos escaparan. Pero su estrategia fracasó, ya que los batallones eran mucho más débiles por sí solos e incapaces de defenderse de la alianza de 2,000 soldados guerreros Lakota, Cheyenne del Norte y Arapaho. En consecuencia, Custer y muchas tropas de su batallón murieron, mientras que los otros 2 grupos sufrieron pérdidas significativas. Este percance se atribuye al error de cálculo de Custer sobre la habilidad táctica y la eficacia militar de los nativos americanos. Lieutenant Colonel George Custer and over 200 of his men annihilated in a defeat that devastated America in 1876. Número 19. La batalla de Carras. Guerras Párticas. A battle which caused Rome quite a lot of grief and humiliation. El general romano Marco Licino Craso, el hombre más rico de Roma, buscó ampliar sus riquezas invadiendo el vecino imperio parto. Los informes de inteligencia de Craso le habían inducido a pensar que el ejército parto era débil y desorganizado. Con la esperanza de aprovechar la situación, el general romano decidió cruzar el desierto hacia Mesopotamia para apoderarse de sus ciudades ricas. En Carras, el camino de Craso fue bloqueado por 10,000 jinetes partos, una fracción del tamaño de su ejército. Con las tropas agotadas y sin tener formaciones sólidas, Craso lanzó un ataque inmediato y fue derrotado casi con la misma rapidez. One of the reasons why this happened was that the Parthians were very competent archers and horsemen. Craso aceptó entablar conversaciones de paz poco después, pero fue asesinado durante las negociaciones. Muchos de sus soldados murieron luego de esto y unos 10,000 fueron capturados. Número 18. La expedición punitiva contra Pancho Villa. Guerra fronteriza con México. Durante la guerra fronteriza con México, el general revolucionario Pancho Villa se enojó por la decisión de Estados Unidos de apoyar a su rival Venustiano Carranza. Como resultado, lanzó múltiples ataques contra estadounidenses en México. El momento crucial fue la emboscada de Villa en Columbus, Nuevo México, lo que llevó al presidente Woodrow Wilson a ordenar su captura. El general Joe J. Pershing llevó a 10,000 soldados a esta misión, pero tuvo dificultades para avanzar, ya que la población local los consideraba invasores extranjeros. A band of 400 Mexican revolutionaries crashed through the border on a diabolical mission. El propio Villa evadió la captura y logró dejar a Pershing burlado y engañado en todo sentido. They tracked Villa for 11 months, but eventually gave up the chase. The bold rebel would continue to avoid punishment until 1923. Después de su fracaso, el gobierno de Estados Unidos intentó presentar la expedición como una misión de entrenamiento digna. Sin embargo, Pershing describió su retirada como un regreso furtivo a casa con la cola entre las piernas. Número 17. La batalla de Kortrijk. Guerra franco-flamenca. Flandes fue un condado rico y semi-independiente de Francia durante gran parte de la Edad Media.
Cuando la corona intentó imponer impuestos opresivos, estalló el conflicto. En la ciudad de Kortrijk, una fuerza de rebeldes flamencos se enfrentó al formidable ejército real francés, que estaba equipado con armaduras y armas superiores. Los rebeldes, por el contrario, estaban formados por diferentes fracciones de milicias, armadas con herramientas menos sofisticadas. Los caballeros subestimaron el armamento poco convencional de sus oponentes y cargaron directamente contra las filas flamencas. Sin embargo, se encontraron con picas y largas lanzas conocidas como Gudendachs, que absorbieron y repelieron con éxito las cargas de la caballería. Al final, los franceses fueron derrotados y los flamencos recogieron 500 pares de espuelas como trofeos de su victoria. Número 16. El segundo asedio cruzado de Constantinopla. Cuarta Cruzada. El Papa Inocencio III lanzó la Cuarta Cruzada en un intento por recuperar el control cristiano de Tierra Santa. Sus esperanzas se desvanecieron en los bancos de la codicia y la corrupción. En lugar de conquistar Egipto e invadir Jerusalén, los cruzados venecianos se dirigieron hacia el este. En 1202, cercaron la ciudad católica de Zara en Croacia, lo que llevó al Papa a excomulgarlo. Sin embargo, los venecianos no se dejaron intimidar. Arrasaron la costa de las tierras controladas por los cristianos y llegaron a la capital bizantina de Constantinopla. La Iglesia Ortodoxa Oriental era aparente aliado de las cruzadas, pero eso no importaba. El rico imperio fue capturado y dividido entre las naciones europeas. Esta traición desató un conflicto de siglos entre las iglesias católica y ortodoxa. Número 15. La batalla de Antietam, Guerra de Secesión. En 1862, Estados Unidos estaba desesperado por ganar la guerra civil conocida como la Guerra de Secesión. Cuando Lincoln reclamó la victoria después de Antietam, fue algo así como un giro de las relaciones públicas. President Lincoln uses the victory to announce the Emancipation Proclamation, turning the conflict into a war destined to change the very nature of American society. El ejército de Potomac del general de la Unión McClellan tuvo una verdadera oportunidad de debilitar a los confederados, pero el general Robert E. Lee logró defenderse de las fuerzas de la Unión, lo que resultó en un asombroso número de bajas de más de 22,000 personas. McClellan tuvo la oportunidad de acabar con Lee antes de que llegaran los refuerzos confederados, pero dudó. El derramamiento de sangre había desmoralizado al general de la Unión, que permitió que Lee se retirara. La decisión de McClellan provocó la ira de sus propios oficiales, y un coronel afirmó más tarde que el comandante de la Unión cometió más errores que en cualquier otra batalla de la guerra. Número 14. La batalla de Azincourt, Guerra de los 100 años. The 100 Years' War between England and France dominated the 14th century. But the pivotal moment came at Agincourt, in northwest France. Durante la Edad Media, la caballería se consideraba el pináculo de la guerra, y los franceses desarrollaron toda una cultura en torno al caballero montado. Sin embargo, en 1415, los caballeros franceses aprendieron una dura lección de humildad en la batalla de Azincourt. Enrique V de Inglaterra marchaba por el norte de Francia cuando fue capturado por una enorme fuerza francesa. Agotados, con frío y hambrientos, los soldados ingleses eran vulnerables y muy superados en número por sus oponentes. Sin embargo, Enrique V los llevó a la batalla. Debido a las recientes lluvias torrenciales, el suelo se había vuelto muy embarrado, dificultando el movimiento de los caballeros con armadura. Eran como cangrejos en una trampa. Los arqueros ingleses rápidamente diezmaron a los franceses atrapados en el barro, mataron a miles de personas en unos instantes y salieron victoriosos. A few thousand bowmen, the original Band of Brothers, snatched a heroic victory over some 25,000 knights. Número 13. La expedición a Sicilia, Guerra del Peloponeso. In 413 BC, Athens was rocked by the news of the greatest military disaster in her history. Durante la Guerra del Peloponeso, un noble ateniense llamado Alcibíades convenció a sus compatriotas de que Sicilia era un objetivo maduro. Creía que la famosa armada ateniense podría capturar la ciudad-estado de Siracusa.
Antes de que su flota zarpara, los enemigos de Alcibíades lo implicaron en un escándalo religioso, que resultó en un juicio penal por sacrilegio. Desde ahí en adelante todo empeoró. Durante 2 años la armada ateniense libró una batalla perdida. Los refuerzos ayudaron brevemente, pero la participación de Esparta marcó la sentencia de muerte para la expedición. Hacia el año 413, los atenienses en Sicilia predijeron lo que se les venía. Intentaron escapar, pero los espartanos quemaron su flota. Luego intentaron huir a pie. Sin embargo, fueron fácilmente derrotados, capturados y vendidos como esclavos. The scale of the calamity was staggering. Ships, soldiers, supplies, all had been lost. Número 12. La Batalla del Cráter. Guerra de Secesión. En 1864, el ejército del Potomac acorraló a las fuerzas confederadas en Petersburgo, Virginia. El mayor general George Meade ideó una inteligente estrategia para romper las defensas confederadas. Hizo estallar una mina. El cráter de la enorme explosión creó una debilidad en las líneas confederadas. Desafortunadamente, Meade no pudo aprovechar esta ventaja. Cargó contra sus hombres hacia el cráter, donde perdieron la cohesión. Incluso sus subordinados eran inútiles. En lugar de liderar sus tropas, algunos fueron sorprendidos bebiendo en un búnker. Mientras los soldados de la Unión permanecían perdidos y confundidos, los confederados recuperaron la compostura y lanzaron múltiples contraataques. Como resultado, el ejército de la Unión sufrió graves pérdidas. Ulysses S. Grant lo calificó como el evento más triste que ha presenciado en esta guerra. And had our generals shown as much interest in the attack as the enemy showed in the defense, there would have been a glorious victory. Número 11. La invasión de la Bahía de los Cochinos. Guerra Fría. En las primeras horas del 17 de abril de 1961, más de 1,400 combatientes paramilitares patrocinados por Estados Unidos lanzaron un ataque anfibio contra Cuba. It was hoped that the Cuban people would support them and Castro would be overthrown. But it was a total disaster. Como un intento de apoderarse del régimen comunista de Fidel Castro, la operación fue un desastre total. El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de suspender el apoyo aéreo, lo que se consideró crucial durante la planificación de la invasión. Como resultado, las tropas sobre el terreno fueron abrumadas por la milicia local y luego derrotadas por el ejército de Castro. Después de ser capturados e interrogados, las tropas fueron enviadas de regreso a Estados Unidos. La invasión de la Bahía de los Cochinos, una costosa vergüenza para Estados Unidos, solo sirvió para intensificar las tensiones entre la superpotencia democrática y el incipiente Estado comunista. Castro had won this time, but he believed that the Americans might try again. Not surprisingly, he turned to President Khrushchev for military help. Número 10. La Batalla del Álamo, la Guerra de la Independencia de Texas. It's a battle in which everybody dies. Un momento crítico en la Guerra de la Independencia de Texas. La Batalla del Álamo resalta la importancia de nunca bajar la guardia. Sin darse cuenta de la proximidad de los mexicanos al puesto de defensa de la misión Álamo, la mayor parte de su guarnición partió para una fiesta. Y como eso significaba que ahora carecía de personal suficiente, las tropas mexicanas pudieron escalar los muros de la misión y matar a tantos defensores tejanos como pudieron encontrar. Fue una victoria decisiva para las fuerzas mexicanas. Habiendo aprendido de este error y envalentonados por la venganza, los tejanos derrotarían al ejército mexicano ese mismo año, lo que puso fin a la revolución. The Alamo, in its day, gave them a moral cause, and so they raced into subsequent battles saying, "Remember the Alamo." Número 9. La Batalla de Adwa, Primera Guerra Ítalo-Etíope. The Battle of Adwa is a moment of pride in Ethiopian history. Al final de la lucha de Europa por África, Italia fijó sus intereses coloniales en Etiopía a finales del siglo XIX. En la tarde del 29 de febrero de 1896 y la madrugada del 1 de marzo, los italianos avanzaron hacia la ciudad norteña de Adwa, pero con poco conocimiento del terreno y herramientas de navegación deficientes, las tropas se dividieron. Desorientada, una brigada italiana avanzó hacia manos enemigas. El resto de las tropas italianas estaban superadas en personal y maniobras, lo que resultó en una derrota sólida por parte de las fuerzas etíopes. Si bien fue una humillación para los italianos, la batalla de Adwa es un momento celebrado en la historia de Etiopía. Ethiopia's defense forces annihilated the invading Italian army, killing close to 3,000 soldiers, including 2 generals. Número 8. La Guerra de Vietnam.
After centuries of war in Vietnam, the one that began in 1955 would be internationally reported news and last for 20 years. En 1955, Estados Unidos desplegó un pequeño número de asesores militares para ayudar a las fuerzas anticomunistas en Vietnam. Sin embargo, a finales de la década de 1960, el número de tropas estadounidenses en la región se había disparado a más de 500,000. A pesar de su ventaja militar, los estadounidenses tuvieron dificultades para luchar en los trópicos contra las tácticas guerrilleras de Vietcong. Con muertes y bajas masivas en ambos bandos, la mayoría del público estadounidense consideró este verdadero punto muerto como atroz e inmoral. The protests were not even so much the soldiers as their mothers. Because what the hell is my boy doing in Vietnam? Pasarían varios años hasta que finalizara la participación del ejército estadounidense en el conflicto. Hasta la fecha, la guerra de Vietnam sigue siendo uno de los momentos más oscuros en la historia de Estados Unidos. Número 7. La batalla de Caránsebes, guerra austro-turca. En Caránsebes, Rumania, los exploradores húsares austriacos estaban en una misión nocturna para encontrar la posición turca cuando se encontraron con lugareños que les vendieron aguardiente. Poco después, aparecieron miembros de la infantería austriaca exigiendo unirse al partido. Los húsares se negaron y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a volar puños y balas. En medio del caos, alguien gritó ¡Turcos!, lo que provocó una retirada aterrorizada al campamento. El ejército tenía tropas de diferentes naciones, todas hablando diferentes idiomas. Los oficiales de habla alemana intentaron sofocar el pánico con órdenes de alto. Sin embargo, los soldados no alemanes lo malinterpretaron como turco, lo que empeoró la situación. En esencia, el ejército se destruyó a sí mismo, allanando el camino para que las fuerzas turcas reales capturaran la ciudad cuando llegaron 2 días después. Número 6. La batalla de Galípoli, Primera Guerra Mundial. A catastrophe that epitomizes the horrors of World War I. En abril de 1915, las fuerzas aliadas lanzaron un ataque naval y una invasión anfibia en la península de Galípoli en el Imperio Otomano como parte de la Primera Guerra Mundial. El objetivo era derrotar al Imperio tomando el control del Estrecho Otomano y facilitando los ataques a la capital de Constantinopla. Sin embargo, esta iniciativa fracasó, lo que resultó en una prolongada batalla de 8 meses que, una vez más, terminó en la derrota aliada. Se han dado innumerables razones para explicar esta catástrofe, pero la mayoría de los expertos coinciden en que los aliados no estaban preparados. Además, estaban mal equipados y carecían de experiencia. Una combinación de errores que costaría cientos de miles de vidas. To live, to work, to fight in Gallipoli was to experience the very worst that the First World War could ever give you. Número 5. La batalla de Isandlwana, guerra anglo-zulú. Hacia finales del siglo XIX, el Imperio Británico había puesto sus ojos en Sudáfrica. En diciembre de 1878, emitieron un ultimátum imposible de 30 días al rey de Zululandia. Como se esperaba, el ultimátum no se cumplió, y los británicos invadieron Zululandia en enero de 1879, esperando derrotar a las fuerzas locales con su sofisticado ejército. Pero estaban equivocados. Los británicos dividieron sus tropas en 3 columnas invasoras, en un intento por rodear al ejército zulú. Sin embargo, esta estrategia fracasó, ya que dejó algunas fuerzas vulnerables y desprotegidas. Aprovechando la oportunidad, los zulúes lanzaron un formidable contraataque con unos 20,000 guerreros. Dominaron fácilmente a los británicos y se cobraron la vida de más de 1,300 soldados. Número 4. La invasión francesa de Rusia. Guerras napoleónicas. El 24 de junio de 1812, Napoleón inició su intento de invadir Rusia con una fuerza de coalición de más de 500,000 de soldados. Pero después de llevar a su ejército a Moscú, encontró la ciudad abandonada y quemada. The Russians burned Moscow themselves. And when Moscow went up in flames, this was the worst blow to Napoleon's army. La oposición rusa no lucharía ni se rendiría, lo que obligó a Napoleón a retirarse. En ese momento era noviembre y el brutal invierno de Rusia diezmó a las tropas mal preparadas y redujo al ejército francés a una sexta parte de su tamaño original. Out of the 600,000 men who went in,
93,000 came back. Víctima de la madre naturaleza, la Guerra Patriótica de 1812 marcó el principio del fin del gran imperio de Napoleón. Número 3. La Guerra de Irak. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Tras los ataques del 11 de septiembre, la administración de George W. Bush inició una guerra contra el terrorismo que duró casi 2 décadas y que afectó a varios países. Uno de ellos fue Irak. Bajo los auspicios de que la nación del Medio Oriente estaba acumulando armas de destrucción masiva, una fuerza de coalición estadounidense comenzó a ocupar Irak en marzo de 2003. A pesar de que nunca encontraron armas de destrucción masiva, el presidente iraquí Saddam Hussein fue derrocado y estableció un gobierno llamado democrático. Pero la creciente insurgencia contra la ocupación estadounidense empañó posteriormente estas victorias iniciales. Con crecientes bajas y muertes, Estados Unidos salió del conflicto en 2011. Si bien el costo humano de la guerra es evidente, los beneficios tangibles que Estados Unidos obtuvo de ella siguen siendo inciertos. Número 2. La batalla de los acantilados rojos. Guerras al final de la caída de la dinastía Han. La dinastía Han gobernó gran parte de China moderna durante 4 siglos. Experimentó una gran prosperidad a pesar de la guerra civil. Cao Cao, un señor de la Guerra del Norte, creía que una batalla decisiva podría unir a la nación bajo el gobierno Han. La batalla de los acantilados rojos se convirtió en lo que debería haber sido una victoria fácil en un baño de sangre. A pesar de superar ampliamente en número a las fuerzas combinadas de 3 señores de la Guerra del Sur, Cao Cao cometió un error crítico. Puso a su infantería y caballería en barcos en un intento de superar a su enemigo, pero se vieron abrumados por el mareo producido por el mar. Sus oponentes explotaron esta vulnerabilidad y enviaron un puñado de barcos de bomberos a estrellarse contra la flota, reduciéndola a cenizas. En lugar de unificar China, la derrota de Cao finalmente acabó con la dinastía Han por completo. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Operación Barbarroja, Segunda Guerra Mundial. Stalin believed that he was special. That even though Hitler had violated every agreement, even though Hitler had invaded all these countries, that somehow he would not have invaded the Soviet Union. La invasión de la Unión Soviética por parte de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial tenía un asombroso parecido con el fatídico error de Napoleón. Ya librando una guerra en 2 frentes, sus planes de invadir el estado se retrasaron 2 meses. Aunque las fuerzas alemanas en un principio aplastaron la resistencia de la Unión Soviética, en noviembre se encontraban bastante dentro del territorio de la oposición. Al igual que los franceses antes que ellos, tampoco estaban preparados para el brutal invierno del país. Despite facing a Red Army with almost 3 million men on its western border, Hitler is confident of victory. La pérdida de Hitler en territorio soviético marcó el comienzo de su derrota definitiva y de una de las operaciones militares más mortíferas de la historia. También mostró la importancia de conocer tu historia. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cometimos un error garrafal y dejamos un importante percance militar fuera de nuestra lista? Victim to one of the classic blunders. The most famous is never get involved in a land war in Asia. Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.